A nuestra ya conocida serie del libro de Génesis. Esto es Traete el Libro, el podcast de la predicación. Predicamos la Biblia, el libro que Dios predicó. Génesis capítulo 34 y Génesis capítulo 35 serán los capítulos que el día de hoy estaríamos examinando. Y el tema es: ante las desgracias familiares, huye a Dios. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado luz a Jacob, a hablar las hijas del país. La vio Siquem, hija de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella, y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquem a Hamor de su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Según las leyes orientales, Siquem cumplió con aquellos mandatos que decían: bueno, si tu hijo o alguna de tus personas familiares llega a violentar a una mujer sexualmente hablando, pues obviamente que tienes que pagar la ofensa. Él la ofendió. ¿Cómo la ofendió? Violándola, que fue lo que hizo. Entonces, esta es una de las partes, decía un profesor de predicación, que este es uno de los textos que normalmente se les conoce como los textos a los que el predicador le huye. Porque, como un paréntesis, desgraciadamente, o se clavan con un tema la mayoría de los predicadores y de los pastores, o están más apurados en tirarle al que no les da ofrenda, o en tirarle al que no está de acuerdo con ellos, o están más desesperados en imponer su manera de pensar, no en lo que la Biblia dice. Entonces, si esa es nuestra manera de pensar, pues qué lamentable. Pero absolutamente, precisamente, estos son los textos que yo siempre he dicho que no le tenemos que tener miedo. No se trata de tratar de que toda nuestra vida se trate sobre ese tipo de palabras, sino de que no se le debe de tener miedo porque es lo que Dios habló. Y si es lo que Dios habló, entonces con toda autoridad se puede predicar. La idea que se está plasmada aquí es, en primera, es una cultura oriental. Y entre esa cultura oriental se había llegado a ese acuerdo. Pero como toda institución que surge, siempre va a fracasar. Si hay un incendio, no te asegura que porque haya bomberos van a llegar. Si tú tienes un coma diabético, no te asegura que porque haya un hospital la vayas a armar. Y eso para todas las profesiones. Ahora, para las instituciones y para las leyes que ponemos lo mismo. Por ejemplo, dicen que hay una ley de muerte para cualquier persona que asesine o le quite la vida a una mujer. ¿Han dejado de haber desgraciadamente feminicidios? No. ¿No? ¿Por qué? Porque estas cosas desgraciadamente siempre van a seguir pasando. Entonces tampoco es que Dios aquí haya fallado. Tampoco es que Dios haya dicho: no, ¿saben qué? Lo que pasa es que pues yo puse mi ley. No. Lo que pasa es que son leyes que se crearon para tratar de regular o que tratar de que la gente se comportara un poquito mejor, y desafortunadamente no lo hicieron. Pero esto no quiere decir culpa de Dios. Esto no quiere decir por qué Dios no hizo nada. Esto no quiere decir por qué Dios dejó que abusaran sexualmente de Dina. No, para nada. Esto no quiere decir absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque aquí Dios, Él fue el que dejó esas leyes, el que permitió que el ser humano pusiera esas leyes, pero el que nos enseña cómo en Génesis, precisamente, que es el inicio de toda la creación, cómo la humanidad se va degenerando y degenerando y degenerando. Ahora, llega la pregunta: bueno, ¿y por qué Dios en su poderío gigantesco, por qué Dios en su grandeza de nombre no evita esto, no deja que estas cosas pasen? ¿Por qué? Porque Él deja que este tipo de situaciones pasen, este tipo de lugares exista, ¿para qué? Para Él poder seguir obrando y Él poder seguir actuando, y para que este tipo de instituciones continúe, y continúa con un solo fin: regular al ser humano. Por eso dicen: ¿por qué Dios permite que este tipo de cosas existan? Para regular al ser humano. Sirven, sí, y al mismo tiempo también el ser humano en su responsabilidad, porque ojo, somos bien dados a decir: ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Dios ahí está, pero también ¿dónde está tu responsabilidad? Sí, porque antes de quererle reclamar a Dios que y tu matrimonio, y vamos a orar por los matrimonios, ¿verdad? Siempre. Y vamos a orar por los matrimonios. ¿Dónde está la responsabilidad tanto del uno como del otro? Vamos a orar por los que tienen problemas con los hijos. Ajá. ¿Y dónde está tu responsabilidad como padre? ¿Dónde está tu responsabilidad como hijo?
ay, es que Dios, todo lo que está pasando. ¿Y dónde está tu responsabilidad? O sea, antes de reclamarle a Dios y ponerte, Diosito, ¿por qué me pasó esto? Tú, ¿qué fue lo que hiciste? Pero esto también es culpa de que nos encanta escuchar ese evangelio mediocre que nos gusta escuchar, en la cual nosotros agarramos y Dios va a hacer, y Él hará, confía varona, gira babasa. Ese es nuestro error, que nos gusta escuchar tonterías en lugar de lo que la Biblia nos dice, y nos gusta creer tonterías que no son lo que realmente están escritas, y allá vamos y las predicamos, ¿verdad? Estas instituciones Dios las permite, sí, Dios crea ese tipo de cosas, sí, se deforman, sí, pero también mantienen ese orden, por eso están. Por ejemplo, podría existir, o podría la gente decir, bueno, la policía, bueno, la policía está para tratar de regular al ser humano, ¿se corrompe? Sí. Hay gente que dice, no, pues yo le tengo más miedo al policía que al ladrón. Así hay gente que lo dice, ¿no? Yo le tengo más miedo a un policía que a un ratero, la verdad. Dicen, al ratero yo le tengo mucho más miedo que a que a un policía. Pero ahí están, ¿para qué? Para regular al orden, porque Dios a través de estas instituciones las usa. No vamos tan lejos, ¿no? Vámonos a algo un poquito más real o más cercano a nosotros. Aquí en México, el sistema de educación que ofrece la SEP gratuitamente para darte un título universitario o un título de preparatoria, un título de técnico o algo para que tú puedas tener un trabajo, ese sistema que ofrece la SEP es pésimo. O sea, está analizado por estudiosos, está analizado por personas, por grandes, pero es pésimo. Nada más dice que les enseñan algo a los alumnos que nunca van a aprender, pero resulta que lo que después van a hacer no les va a servir de absolutamente nada. Pero ahí está ese sistema gratuito, y el que lo sepa aprovechar va a tener una carrera de la cual no va a aprender nada, porque si realmente tú quieres aprender algo vas a tener tú que estudiar bastante. Por eso los que van a una escuela realmente se tienen que llamar estudiantes, que estudian y estudian y estudian y que no dejan de estudiar. Pero realmente si tú creyeras este sistema me va a hacer un profesional, te va a dar el título de profesional, pero no te va a hacer un profesional porque está mal. Pero finalmente te dan tu título. Lo mismo en escuelas de paga. O sea, son pocas las escuelas de paga que realmente les enseñan a sus estudiantes a aprender. La mayoría son pésimas, porque en lugar de realmente decir, bueno, si van a pagar por su educación, pues hay que darles materias y hay que darles cosas que realmente ellos utilicen en la vida, y no les importa darles cosas que en su vida van a ocupar, no les importa subirles materias, no les importa cobrarles por cualquier cosa. Eso es éticamente correcto para nada, pero finalmente se hicieron para aquellas personas que no alcanzaban el promedio para inscribirse y necesitaban a como de lugar un título, o ellos querían seguir estudiando. Entonces, ¿qué se hizo? Esas escuelas de paga. Como lo acabo de mencionar con todas estas ilustraciones, que son cosas que se hicieron para regular al ser humano y desgraciadamente fallan. Pero volvemos a todo lo que te estoy diciendo. Y lo que el ser humano hace, lo que nosotros hacemos, ¿qué? Y bueno, eso sí también revela la maldad del ser humano. Pero oyó Jacob y Siquem habían amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. O sea, ¿te imaginas? Mira, yo le quiero preguntar a los que están aquí presentes, que son padres de familia, que tienen a sus hijos chiquitos, seguramente la mayoría de ustedes. ¿Cuántos de ustedes, si su hija, ya no vamos a lo que pasó aquí, si ustedes ven que a su hija le pegan en la calle, ¿se van a quedar callados? Yo creo que no. Y de veras no se atrevan a decirme que sí lo harían, como una vez una persona, de veras parece broma, me dijo, sí, porque el amor a Cristo es primero. Porque yo sé que dicen, si tocan a mi familia y si no, pero con Cristo aunque toquen a mi familia. Oh, no me digas. Pues yo no lo creo, y si eso crees, pues qué mentalidad tan enferma tienes. Y así hay mucha gente, ¿no? Parece que no, pero es lo que hacen. Maltrataron a mi hijo, ¿y qué hago?
el amor de Cristo es primero. Le hacen cosas, maltrataron a tu esposa, es que no puedo, no quiero. Fíjate, hace tiempo me acuerdo que tuvimos la desgracia, o la gracia, no sé, algún día te platicaré si fue una gracia o una desgracia, pero yo lo entiendo que hasta ahorita fue algo que Dios permitió. Y entiendo que precisamente para formar nuestro carácter. Una vez, hace poco tuvimos la desgracia de conocer a una disque pastora, ¿no? Digo disque porque se puso solito el título y ella y decía que sí. Y tenía, aparte de tener una congregación pésima donde permitía cualquier tipo de atrocidades, donde todo lo perdonaba con un, ay, no sé, ay, es que pues yo qué puedo hacer así. Y quiero aclarar que no estoy hablando de nuestra gran pastora de casa de pesca, Yael, para nada, ¿eh? Y de la otra pues no voy a hablar porque pues no le voy a dar ningún tipo de publicidad. La pastora Yael, claro que le da publicidad porque pues así, claro que sí, o sea, a un verdadero expositor, una verdadera expositora, por supuesto que le voy a dar publicidad. Y de la otra ni voy a decir su nombre, ni voy a decir quién es, porque no le voy a dar ni un gramo de publicidad. Entonces, esta disque pastora se quedaba callada, nunca hacía nada. Ahorita su iglesia es todavía de lo más pésimo, de lo más ruin, pero bueno. Siempre se escudaban, ay, es que no saben cómo sufro. Ay, es que no saben. Ajá, bueno. Quiero que entiendan la mayoría de ustedes que la predicación es un trabajo como cualquier otro. Y que el ser pastor es lo mismo. Y si no lo entienden, hermanos, de verdad, mejor dedíquense a otra cosa. El ser pastor no es venir y sacar el dinero a la gente. El ser pastor es ya no quise trabajar, manténme. No. Si eso querías, pues mejor te hubieras quedado trabajando. Pero eso no quiere decir que tienes todo el derecho de no hacer tus funciones o ejercerlas como pastor. Y eso es un caso muy extremo y te estoy hablando de algo que realmente pasó. Y claro que calienta y claro que se enoja, porque incluso posiblemente el hecho de que se calentaran los hijos de Jacob fue precisamente, ya lo veremos más adelante, la desgracia que sucedió. Una de las cosas que pasaron a través de esto fue precisamente que que al pasar todo esto, él no hizo nada. Y creo que de las peores cosas que nosotros podemos haber hecho, o sea, no era de que Jacob los matara, pero mínimo, pues sí pedir la restitución. Y no era más que eso, era de, pues sabes qué, hijo, no tenías derecho de hacerle esto a mi hija. Pero él no hizo nada. Así como un mal médico y un mal arquitecto, así hay tantas malas personas. Y que se escudan detrás de Dios para decir, es que es la voluntad de Dios, es que Dios no quiso, es que yo qué hago en el nombre de Dios. Sí, a Dios no lo uses como una excusa. Por eso dice la palabra de Dios, no tomarás el nombre de tu Señor en vano. Si hay gente que lo usa, pobre de ellos, pero así como esta disque pastora que te platiqué, así hay tanta gente. Y se dirigió a Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron y se entristecieron los varones. Y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía de haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a su hija, le ruego que se la den por mujer y aparenten con nosotros y habiten con nosotros. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor su padre con palabras engañosas por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. No podemos hacer esto, darle a nuestra hermana hombre incircunciso, porque con nosotros es abominación, mas con esta condición te complaceremos y has de ser como nosotros, que se circuncide. Mas si no prestarás oído para circuncidarnos, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello. Y entonces Hamor y Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, habitarán en nuestro país y traficarán en él, pues aquí la tierra es bastante ancha. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos su pueblo. Y obedecieron a Hamor, a Siquem y a todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón en cuanto salían por la puerta de su ciudad. Aquí nosotros nos damos cuenta de que solo el papá de Siquem tuvo una actitud bastante buena.
de ¿sabes qué, hijo? Bueno, nunca hubo la necesidad porque dice la palabra que se apegó al alma de Dina y bueno. Pero él lo agarró y lo cubrió. Uh-huh. Él lo agarró y dijo, aquí tengo a mi bebote de 40 años, lo voy a seguir cuidando. No. No. Dijo, bueno, lo que ellos pidan, y si dicen que nos circuncidemos, pues nos circuncidamos. Entonces, esto es para que no sigamos solapando los pecaditos, los pecadotes y los pecayototototes de nadie. Ni siquiera los de nosotros mismos. Porque eso también es algo muy grave que nosotros hagamos. Estar solapando nuestros pecados. Por eso, como decía un comentarista, Jacob solapó sus pecados, Jacob solapó los pecados de los demás. Entonces esto tampoco quiere decir que hay una falta de misericordia, pero no podemos nosotros solapar nunca los pecados de los demás. Y tampoco nos autoengañemos, que tienen que afrontar sus consecuencias. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dimna, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad y mataron a todo varón. Y a Mor y a Siquem los mataron a filo de espada y tomaron a Dina, casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon su ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas y asnos y los que habían en la ciudad y llevaron cautivo a sus niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en su casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, me han turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Siquem quiso hacer las cosas bien y fue asesinado por los hijos de Jacob. Y el hecho de no controlar nuestros impulsos, como Simeón y Leví, siempre nos lleva a hacer desgracias. Es que nosotros seguimos al Dios de mi padre y no, nosotros no podemos matar y asesinar. No, ellos nos les valió y dijeron, no, vamos a matarlo. Así que ciertamente sí podríamos decir lo que veíamos en un principio, que Jacob no hizo nada. Y eso es parte de lo que desgraciadamente Simeón y Leví hicieron. ¿Y cómo respondieron ellos? ¿Y quién había buscado componer el daño? No, la verdad lo hizo. Pero ellos dijeron, no, simplemente no queremos nada. Y eso nos enseña que somos totalmente responsables, pero totalmente responsables delante de Dios. No medio responsables, no, somos totalmente responsables delante de Dios. Y esto, obviamente, que fue una desgracia para Jacob. Y ante todas estas desgracias, ¿qué es lo que él hizo? No le quedó de otra más que correr hacia Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que muchas veces Dios nos va a cerrar todo el camino para que entendamos como Israel en Éxodo, que no les quedaba de otro camino, no les quedaba de otra más que correr hacia Dios, así muchas veces Dios lo va a tener que hacer con todos y cada uno de nosotros. Él va a tener que correr, nos va a tener que acorralar para que nosotros aprendamos a correr hacia Él. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Entonces, como Jacob había comprendido que solamente en Dios estaba su esperanza, a pesar de la desgracia que había sucedido y de la brutalidad de lo que hicieron sus hijos, él no dijo, ay, voy a estar en chille, no, él aprendió a, ¿sabes qué? Yo tengo que correr a Dios. Y él no dijo, bueno, yo tengo que ser perfecto, así como mucha gente pone sus pretextos. No es que yo tengo que ser perfecto para entregarme a Dios. No, es que yo tengo que tener una vida bien, macizamente bien, para seguir a Dios. Ese día nunca va a llegar. ¿Sí? Grábatelo muy bien. Nunca va a llegar ese día. En el que tú digas, no, yo ya, mira, camino bien perfectamente delante de Dios. Nunca va a llegar ese día. Y así muchos están esperando ese día para seguir a Dios. Ay, es que necesito ser perfecto para seguir a Dios. Alguien una vez dijo, es rendición, no perfección. Entonces es rendirte a Cristo. No ser perfecto, sino vivir en esa rendición. Y él ya había aprendido a rendirse a Él. Como espero que todos nosotros aprendamos a rendirnos a Él. Y esto fue el fin de la predicación de Jesucristo. Que entendiéramos de una por otra, o como sea, que nos tenemos que rendir a Dios. Entonces,
tú tienes que aprender a rendirte a Dios, a descansar en Él, a confiar en lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso es lo que tú tienes que aprender a hacer todos los días de tu vida. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los artillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades. Y también le dijo: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que ha dado Abraham a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue Dios de aquel lugar, y Jacob erigió una señal en un lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella la libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Betel. Dios le declaraba: yo estoy contigo. Y esa es la misma relación que todos tenemos que tener con Dios. No es la de un hijo perfecto, es la de un Dios todopoderoso y perfecto con un ser humano. Y en todas sus deficiencias le dice: yo soy tu Dios y tú eres mío, tú eres mi Dios y yo soy tuyo. Y siempre vamos a estar unidos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre vamos a estar unidos. Entonces esto no nos debe de sorprender que el lugar se llame Betel, casa de Dios. Con esta muestra tan hermosa, tan grande como la que Jesucristo hizo en la cruz, Él le dejaba claro su amor. Se cumplía la promesa de Abraham, de Isaac, ahora en Jacob. Crece, multiplícate una nación, y conjunto de naciones procederán de ti. Y de paso esto nos recuerda de que nosotros jamás decretamos nada. El que lo decreta es Dios. Y Él estaba diciendo: yo decreto que esta promesa se cumple. Después partieron de Betel, y aún había media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio luz a Raquel, y hubo trabajo en su parto. No temas, que también tendrás a ese hijo. Después vino Jacob a Isaac, a su madre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que está en Abrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido por su pueblo viejo y lleno de días. Lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Todo lo que un día fue el terror de Jacob ya se había terminado. ¿Te imaginas si Jacob hubiera decidido caminar sin decidir confiar en Dios? Bueno, de paso, seguramente hubiera matado a Labán, o hubiera corrido de Labán, seguramente hubiera cambiado una de sus mujeres en Egipto, posiblemente en su desesperación, porque era común que en aquellos años, cuando las cosas no salían, mataban al hijo para que no sufriera. Tal vez hubiera dicho: bueno, pues ahora hay que pelearnos con el Esaú, porque el Esaú me quiere matar. Pudo haber agarrado en un arranque de ira a decir: bueno, pues ahora voy en contra de Siquem, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque su mirada estaba puesta en Dios. Y gracias a que puso su mirada en Dios, pudo regresar a su casa, pudo enterrar a su padre y pudo estar con su familia. ¿Por qué? Porque confió en Dios. Mira, parece que no, y de veras, si tú un día me pudieras decir: es que yo la verdad no veo que Dios me pueda ayudar, yo te entiendo si tú me dices eso. Yo te lo entiendo. Pero por eso la palabra de Dios te está diciendo que si tú decides confiar en Dios y darle el timón de tu vida, tú vas a estar bien. Si realmente lo decides hacer. Si no, pues vas a seguir mal. ¿Cuántos padres de familia echaron a perder su familia? ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. ¿Cuántos hijos hoy son malos hijos? ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Y ahí está la oferta, y ahí sigue estando. Pero nosotros, no, hay que inventar nuestros métodos, nos seguimos haciendo los tontitos y decimos: no, Señor, pero pues es que yo creo que sí puedo. No, no puedes. El que puede soy yo, dice Dios, no tú. Por eso es que Dios tiene que tomar el control. Todo el mal de Jacob se había terminado, y él podía estar en completa paz. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él. Él aprendió a depender de Dios. No que alguien lo estuviera horreando, así como mucha gente hoy en día, no. Dios estaba con él, y si tú confías en Dios, Él va a estar contigo. Como una vez Jonathan Edwards dijo, y con esto concluyo nuestro mensaje: tú solamente tienes un lugar seguro, y ese es Cristo, y tienes que correr a Él. Así como Jacob decidió correr todos los días a Dios,
correr todos los días hacia su Salvador,